Ahora, continuando, digamos, con el requerimiento de oxígeno de estos microorganismos para vivir, es importante hacer el alcance de qué significa ser anaerobio facultativo. ¿Ya? Bueno, ser un anaerobio facultativo quiere decir que podemos adaptarnos a la disponibilidad de oxígeno. O sea, si hay oxígeno, súper, podemos vivir como aerobios, pero si no lo hay, entonces podemos vivir como anaerobios. Esa es la gracia, ¿ya? Por si alguien en este caso no lo sabía o no manejaba ese concepto, ¿ya? Continuamos con las características generales. Bueno, al igual que con la temperatura, los rangos que toleran de pH suelen ser estrechos. En este sentido, diferenciamos microorganismos acidófilos, es decir, que miden en ambientes ácidos. Ya, aquí ustedes tienen que manejarse, ¿eh? Ustedes son, en este caso, a esta altura ya expertos en lo que es el pH, ¿cierto? El pH, ustedes saben que mide en este caso la concentración de hidrógeno que hay en un medio determinado, va de 1 a 14 y siendo más o menos 7 como algo, considerado como un pH neutro. De 7 para arriba hablamos de un pH básico, ¿ya? Y de 7 hacia abajo estamos hablando de pHs ácidos, ¿ya? Ahora, aquí cuando hablamos de ambientes ácidos, entonces vamos a hablar de 7 para abajo y ambientes alcalinos de 7 para arriba, ¿ya? Entonces dice que ellos toleran pH bastante estrecho, ¿ya? Que quiere decir que pueden vivir en pH muy ácidos como en otros que son muy alcalinos, ¿ya? Eso varía. Por ejemplo, en nuestro estómago, ¿ya? En nuestro estómago, que donde hay un pH muy ácido, ¿ya? Tienen la capacidad de vivir una infinidad de bacterias, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, si cambiara radicalmente por alguna patología el pH de nuestro estómago, morirían muchas de esas bacterias y eso también nos afectaría a nuestra salud, ¿ya? Entonces, es bueno mantener nuestro medio de manera constante, que haya una homeostasis. ¿Les suena esa palabra? Parece que la vieron con alguna profesora por ahí algún día, en algún año. Bueno, el tiempo que requieren para su desarrollo y crecimiento va a depender del microorganismo que estemos hablando. Es decir, si vamos a hablar de un hongo, de un parásito, de una bacteria, de un virus, ya eso va a variar, ¿ya? Y también va a depender de que las condiciones que requieren estos para desarrollarse y crecer sean más o menos óptimas. Así vamos a diferenciar microorganismos de crecimiento lento y otros de crecimiento rápido, ¿ya? Hay condiciones en este caso que permiten que se propaguen así a una velocidad increíble. Por ejemplo, en el baño puede pasar, ¿cierto?, que en algunas zonas se formen algunos honguitos en el techo, en la ducha, ¿cierto? Y es porque las condiciones de luz y oscuridad lo permiten. Entonces, generalmente el baño tiene como viene, digamos, cuando la casa no ha sido todavía habitada, viene de colores claros, ¿ya? Es conveniente que el baño y la cocina estén pintados de colores claros, ya que la oscuridad, la humedad favorece la propagación de microorganismos como las bacterias y los hongos, y eso no es beneficioso para nuestra salud, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos nuestro sistema inmune un poquito indefenso. Vamos a hablar ahora de las bacterias, ¿ya? Bueno, mencionar algunos aspectos generales. Las bacterias son organismos unicelulares, que quiere decir eso, que tienen una sola célula. Y esa célula, aunque sea una, contiene organelos, ¿ya? Pero hay un organelo que no lo tiene, que es un núcleo definido. Sin embargo, hay una zona donde el material genético se encuentra no organizado como nosotros acostumbramos a verlo en una célula eucarionte, por ejemplo, ¿ya? Porque esta es una célula procarionte, un poco más sencilla, ¿ya? Pero hay material genético en una zona en particular y
También el ADN lo vamos a encontrar tal y como lo conocemos nosotros, la cromatina, así como un único cromosoma en un momento cuando se encuentra compacto o desordenadito como un plato de tallarines, pero también vamos a encontrar en otras zonas de ese citoplasma un ADN en forma circular, ya que se conoce como plásmido. Es importante esa información, así que si la quieren apuntar por ahí, es muy relevante. ¿Cómo se reproducen las bacterias? Las bacterias se reproducen por bipartición. También la bipartición se conoce como fisión binaria, ¿ya? Ojo ahí los que se están preparando para la PTU porque son sinónimos, entonces no va a ser que por desconocimiento vayan a pensar que son tipos de reproducción diferentes. Fisión binaria y bipartición es lo mismo, ¿ya? ¿A qué se parece eso? Como para que lo entiendan. Es como el equivalente a lo que ocurre después de la mitosis, que es la división del citoplasma, ¿ya? Hay una formación de dos, en este caso, de dos células a partir de una, sí, luego de que haya habido una duplicación, ¿cierto?, del material genético, ¿ya? Bueno, son capaces de donar y de recibir material genético mediante transformación, transducción o conjugación. Aquí me quiero detener un poquito porque esto también es contenido PTU. En términos generales, cuando nosotros hablemos de que las bacterias son capaces de donar y recibir material genético mediante transformación, lo que estamos diciendo aquí es que ellas van a tomar el ADN desde su entorno, ¿ya? Eso corresponde a lo que es transformación, tomar el ADN del entorno que está, en el que está inserto esta bacteria, ¿ya? Ahora, si lo hace a través de la transducción, quiere decir que el ADN que tomó llegó a ella, pero llegó a través de un virus, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de transducción, es que la bacteria fue capaz de recibir ADN, pero a través de un virus. Y cuando hablemos de conjugación, es cuando hay un traspaso de ADN, pero entre las bacterias. Las bacterias tienen una estructura ya en su exterior, como una especie de pelitos, por decirlo así, al verlo en una imagen, que se llaman pilis, ¿ya? Entonces como que se unen a través de sus pilis, como, no sé si vieron Avatar, pero en Avatar como que tenían esa capacidad de como conectarse entre ellos a través de, ¿qué es lo que lo hacían? No sé si tenían como una especie de cola o algo así, pero como fuese un cable USB y se conectaban así con los animales, por ejemplo, y podían saber como lo que pensaban, lo que sentían. Bueno, las bacterias igual pueden hacer eso entre sí. Qué linda la música de fondo. Es que está mi bebé en la hora de la comida y resulta que no les gusta mucho siempre el menú. En paréntesis. Ya, entonces retomando, son capaces de donar y de recibir material genético, pero de tres maneras. Transformación, lo toman del medio que los rodea. Transducción, lo reciben a través de un virus. Y conjugación, es un traspaso de ADN entre bacterias. Existen varias formas bacterianas, pudiendo ser redondeadas como los coccus que aparecen aquí, ¿ya? Así. O pueden ser también con forma de hélice, como los espirillus, que también tenemos acá. Tenemos dos ejemplos. Y también hay algunos que son curvados, ya que son llamados vibrios, como este que aparece aquí. Y también están los bacilos, que no aparecen acá en el ejemplo, pero sí están acá en la imagen, que en este caso los bacilos son como una especie de cápsula, que son súper característicos de, de los medicamentos, ¿ya? Es así su estructura. Ven que la naturaleza todo lo inventa primero. Los virus, la moda de los virus. Bueno, vamos a hablar nosotros de los virus primero en términos generales, ¿ya?